Bienvenidos a la clase LoRaWAN Key Concepts. Desde ya les agradezco mucho que se hayan sumado a este webinar y les damos la bienvenida. Mi nombre, de que soy el presentador, es Mauricio Hansik y soy el Regional Sales Manager para la empresa Artimar. Antes de comenzar con la clase, les cuento brevemente que Artimar es una empresa localizada en Brasil, con una oficina en San Pablo y con otra oficina en Buenos Aires. Yo estoy en la oficina de Buenos Aires, como se habrán dado cuenta por mi acento, y soy responsable por toda la región de habla hispana de Sudamérica. Artimar trabaja fundamentalmente en tres líneas de negocio: la industria electrónica, la industria de la iluminación y la industria de IoT para infraestructura y dispositivos. Artimar es un representante desde hace 56 años y tenemos hoy varias líneas muy interesantes. Tenemos un grupo de líneas que son corporativas que tenemos en todo el territorio, dentro de las cuales están Microchip, Cree, Coilcraft, Kemet e Infineon, y después líneas regionales que trabajamos exclusivamente en los países de habla hispana, como Opulent, y luego líneas que son dedicadas a LoRaWAN, como OrbiWise, Kerlink, ProOne y Polysense. Afortunadamente hoy tenemos una agenda muy nutrida. Vamos a comenzar viendo una introducción muy rápida a Internet of Things. Luego vamos a ahondar bastante profundamente dentro de lo que es el protocolo LoRaWAN. Después vamos a ver un poco sobre módulos de tecnología LoRa. Después vamos a ver tips and tricks. Luego gateways, servidores LoRa y dispositivos. Y por último algunas topologías importantes de redes LoRa que es importante considerar. Yendo a lo que se refiere a Internet of Things, en esta sección lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo en que existen fundamentalmente tres tipos de redes. Existen redes de área personal, como son las redes Bluetooth, es la red que uno arma entre un teléfono y un auricular Bluetooth. Después existen redes de área local, como por ejemplo las redes Wi-Fi, que es la que uno arma en su casa con la computadora. Y por último están las redes de área amplia, que ahí es donde entra LoRa, y son redes que hoy están siendo usadas para 4G, 2G, 3G y demás. La topología de una red LoRa es un poco diferente a la de otras redes. En LoRa tenemos fundamentalmente cuatro partes. La parte número uno son los dispositivos, que son en esta pantalla que están viendo los puntos rojos. La segunda parte de una red LoRa son los gateways, como por ejemplo esos cuadrados azules que también se ven en la pantalla. El punto número 3 es el Network Server, que es el corazón de la red LoRa, y que también lo ven en la pantalla en la parte superior. Y por último tenemos la cuarta parte que no aparece en esta pantalla, pero que son las aplicaciones. Por ejemplo, el código que ustedes tienen en un celular, que les muestra la temperatura, una página web que les indica que entraron en su casa porque tiene una alarma, o cosas similares. Hablemos ahora un poco sobre la Alianza LoRa. La Alianza LoRa es un conjunto de hoy alrededor de 500 empresas cuya misión es estandarizar las redes de área amplia de bajo consumo, como es justamente la tecnología LoRaWAN. La Alianza LoRa es una alianza abierta, sin fines de lucro, y los miembros participan colaborativamente para desarrollar el estándar, para promover nuevas tecnologías dentro de lo que es LoRaWAN. Pueden ustedes mismos entrar en la URL que ven en la pantalla y descargar tanto el estándar regional como el estándar particular de la tecnología. Vayamos ahora directamente a lo que es el protocolo LoRaWAN. Van a ver que dentro de la agenda hay varios temas. Vamos a hablar sobre la modulación LoRa, cómo funciona la tecnología LoRaWAN, tipos de dispositivos, cómo hace un dispositivo para unirse a una red, algunos temas sobre la seguridad, un ejemplo de comunicaciones de un dispositivo clase A y por último el Adaptive Data Rate. Antes de comenzar vamos a hacer una salvedad. Nosotros vamos a estar hablando durante esta clase de LoRaWAN y de LoRa. Cada vez que digamos LoRa nos vamos a estar refiriendo a LoRaWAN en realidad. LoRa es una modulación de RF, como decir FM, como decir AM, eso es LoRa. Particularmente LoRa es una tecnología que fue desarrollada por Semtech, es una tecnología propietaria desarrollada por Semtech, y la modulación técnicamente se llama Chirped FM, ustedes la pueden ver ahí. El beneficio de esta modulación sobre otras es que se incrementa la sensibilidad del receptor, se llega casi hasta menos 148 dBm de sensibilidad, lo que nos permite tener un alcance mucho más amplio, para simplificar, nos permite tener un alcance mucho más amplio dentro de lo que es la cobertura, a costa
de bajar el data rate, ¿sí? Podemos transmitir pocos bytes a baja velocidad. Volviendo un poco a lo que decíamos al principio, cada vez que diga LoRa o LoRaWAN me voy a estar siempre refiriendo al protocolo y no a la modulación, ¿sí? Lo que pasa es que decir LoRaWAN a veces queda un poco extenso, entonces le decimos simplemente LoRa. Dentro de la modulación LoRa existen tres parámetros que nos interesan. No vamos a ahondar mucho en ellos porque son parámetros muy técnicos y ustedes los pueden revisar directamente en las notas de aplicación de Semtech. Pero a grandes rasgos vamos a hablar de spreading factor, que es la cantidad de información que yo transmito por cada bit. Mientras más grande es el spreading factor, más información que tengo que transmitir. Mientras más información transmito, más lenta se vuelve la comunicación. Después tengo el ancho de banda y después tengo el forward error correction, que es la cantidad de bits que se transmiten para poder hacer corrección de errores. Esos tres parámetros en conjunto se llaman data rate. Entonces, por ejemplo, el data rate 0 es el conjunto de parámetros que tienen spreading factor 10, ancho de banda 125 y velocidad de comunicaciones 976 bytes. Mientras que la otra punta tenemos el data rate 4, que contempla un spreading factor de 8, un ancho de banda de 500 kHz y una velocidad de comunicaciones de 12.500 baudios. La idea de LoRa es que mientras más lento transmito, más lejos puedo llegar, porque estoy transmitiendo más veces cada uno de los bits, o sea, estoy transmitiendo más información, y como transmito más información, tengo más posibilidad de decodificar esos paquetes. Entonces, en una comunicación real, para nuestra frecuencia de 915 MHz, veamos qué capacidades tiene una transmisión hecha con LoRa en los distintos extremos de los data rates. Con data rate 0, en modulación LoRa, que es spreading factor 10, ancho de banda 125 y un coding rate 4/5, puedo transmitir, como dijimos antes, a una velocidad de 976 baudios por segundo y una cantidad máxima de bytes de 11. Esa cantidad de bytes está limitada por un parámetro que está en los estándares, en el estándar de la FCC, de NACOM, de Conatel, según cuál sea el ente regulador, que dice que se puede transmitir máximo 400 milisegundos. Ese parámetro tiene un nombre que es el dwelling time y que lo tenemos que respetar, obviamente. Por otro lado, si uso el data rate 4, que sería el más rápido, digamos, pero con el que puedo llegar a menor distancia, voy a estar pudiendo transmitir a 12.500 baudios y un payload de hasta 242 bytes. Fíjense una cosa interesante acá, y es que los 242 bytes los transmito en 175 milisegundos, mientras que los 11 bytes de data rate 0 los transmito en 371 milisegundos, ¿sí? Eso es porque obviamente la comunicación es más rápida y más lenta en cada uno de los data rates. Hablemos un poco ahora sobre la frecuencia en la que opera LoRa y los canales que utiliza para operar. En las Américas se usa la banda de 915 MHz, aunque en Argentina y en Sudamérica en general se usa una frecuencia diferente que vamos a ver más adelante. En términos generales, siempre tenemos 82 canales de uplink, de los cuales 64 son de 125 kHz y 8 son de 500 MHz. Y después tenemos 8 canales de downstream, que son para hacer bajada de datos desde el servidor hacia los dispositivos. Esos canales están identificados en el gráfico de abajo, en verde los de 125 kHz de upstream, en azul los de 500 kHz de upstream también, y en color amarillo los 8 canales de downstream. Entonces veamos qué frecuencia usamos. En Latinoamérica usamos una banda que se llama AU 915-928. La banda 902 a 915 está reservada para la banda 8 celular, o sea que ahí puede haber o hay compañías celulares que operan dentro de esa banda. Microchip tiene un módulo dedicado para esa banda de frecuencias que se llama RN2903-IRM SA103. El SA es justamente por Sudamérica. También pueden usar el módulo americano, digamos, y se puede descargar el firmware SA103 de la web de Microchip. ¿Qué diferencia tiene esta banda AU915 contra la banda normal americana? Es muy fácil. En la banda americana va desde los 902 hasta los 928 casi MHz, mientras que la banda
australiana, la AU915, empieza en los 915 MHz. Vamos a ampliar un poco eso y van a ver que en los 915 MHz empiezan todos estos canales verdes, que son los canales de uplink o los de subida. Después tengo los canales naranjas, que son los canales de downlink o de bajada. Y después tengo los canales azules, que hay 8, y son los canales de uplink, pero de 500 MHz. Veamos ahora cómo funciona la tecnología LoRaWAN, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de LoRaWAN. Bueno, LoRaWAN es un protocolo de red, como ya dijimos antes, que es bidireccional, está pensado para redes de bajo consumo, es una topología estrella, ¿sí? Con lo cual no hay repetidores, no hay mesh, no hay nada complicado, esto es punto a punto, o sea, yo tengo un dispositivo, ese dispositivo transmite y los gateways reciben. Ahí se terminó la complejidad de la red. Está pensada para comunicaciones de baja velocidad, de bajo costo y de alta duración de batería. O sea, no vamos a poder transmitir un streaming de audio, ni de video, ni fotos, ni nada por el estilo. Es para transmitir datos puros. La topología de la red LoRa ya la habíamos visto, ¿sí? Tenía las 4 partes que habíamos hablado antes: los dispositivos finales, los gateways, el network server y el application server. Veamos ahora un poco entonces cómo es la topología física real de una red LoRa y cómo en detalle tenemos cada una de las partes. Entonces, una red LoRa muy esquemática y muy simplificada consta de un dispositivo que por medio de una frecuencia sub-gigahertz, que en este caso ya sabemos que es la banda de 915, se comunica con un gateway. Ese gateway sube la información recibida mediante una conexión IP, que puede ser Ethernet, celular, satelital, cualquier forma de conexión, la sube a un network server y ese network server disponibiliza la información hacia un application server. Ahora, esto es obviamente algo muy básico, nadie va a poner un dispositivo y un gateway, entonces una red un poco más real de una tecnología LoRa sería tener 3 gateways con un dispositivo, un network server y un application server. Acá es muy importante entender que cuando un dispositivo LoRa transmite, todos los gateways que están dentro del área de cobertura van a recibir y retransmitir esos paquetes. No existe una asociación particular entre el dispositivo y los gateways. El gateway lo único que hace es recibir y transmitir, recibir y transmitir. Es la única actividad que realiza el gateway. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo un dispositivo y una aplicación. Entonces, eso no sería una aplicación muy real. Entonces, para hacer un poco más real la aplicación de una red LoRa, lo que necesitamos es agregar dispositivos y application servers. Entonces, lo que sucede acá, como pueden ver en esta imagen, es que yo tengo N dispositivos que se comunican con una cantidad de gateways, concentra toda esa información en un solo network server, eso sí es importante, y el network server disponibiliza nuevamente esa información a los N application servers. Cada uno de esos application servers está destinado particularmente a cada uno de los dispositivos que están conectados. Entonces, una cosa muy importante acá que tienen que entender es que se necesita tener solo un network server, ¿sí? El network server es el corazón de la red de LoRa. En una red TCP/IP uno tiene la red distribuida. Uno puede tener un router, puede tener un access point, yo puedo armar una pequeña LAN, una sub-LAN, una WAN. Se pueden hacer muchas cosas diferentes con Wi-Fi o con Ethernet y TCP/IP en particular. En el caso de LoRa es necesario que toda la información se concentre en el network server, porque de esa manera lo que se hace es que toda la inteligencia de la red se puede sacar de los dispositivos, sacar de los gateways, por lo tanto bajar el consumo y el costo de los equipos y trasladarla a un network server. Veamos entonces algunas de las topologías típicas que tiene una red LoRa. Vamos a empezar por la más sencilla, que es un gateway que incluye un network server y que se comunica con los dispositivos. Esto es totalmente viable, Kerlink tiene productos que realizan esta acción, entonces básicamente lo que uno hace es compra el gateway, compra la licencia del network server, las instala los dos juntos en el mismo gateway, y ese gateway hace de corazón de red y de gateway. Y listo, no hay nada más de lo que preocuparse
y uno después puede, si quiere, con una terminal, con una computadora, quizás un poco más nueva que la que elegí para esta imagen, pero se puede comunicar al gateway a través del network server y ver cuáles son los paquetes que se transmitieron y demás. Hay otra opción que es un poco más compleja, que es la opción número 2, y es en la que yo tengo un gateway con el LoRa server, también Kerlink tiene esta opción, y ahí ya me conecto vía MQTT, vía REST o WebSockets con el LoRa Gateway y tengo varios servidores, varios application server, perdón, tratando de conectarse con ese servicio. Entonces, puedo tener, por ejemplo, en una fábrica, puedo tener medidores de energía y de agua conectados y tengo una aplicación para el medidor de energía y una aplicación para el medidor de agua. Otra topología de red es para redes un poco más complejas. Volvamos al ejemplo de la fábrica. Imaginemos que yo tengo una fábrica, pero la fábrica es suficientemente grande como para que no la pueda cubrir con un solo gateway. Entonces tengo que poner, digamos, 3 gateways. Eso se puede solucionar poniendo un gateway principal con el LoRa server y 2 gateways esclavos o hijos como los que figuran en esa imagen. Entonces voy a tener un network server funcionando en el gateway principal y cada uno de los gateways hijos se va a conectar por LAN, por Wi-Fi, por alguna forma de conexión similar con el gateway principal. Los datos van a quedar disponibilizados en ese gateway principal y yo voy a usar y consumir esos datos desde las distintas aplicaciones. La topología número 4 para grandes redes ya contempla el uso de un network server profesional, como por ejemplo lo es el producto de Orbiwise. Orbiwise es un producto muy utilizado en el mercado, en las redes más grandes del mundo, como en Tata en India, en YEP en Argentina, varias redes de Europa, en Estados Unidos. Y la idea de esta topología es que yo tengo un network server normalmente ubicado en la nube, aunque puede estar en otros lados, después eso lo vamos a ver en detalle, pero yo tengo un network server funcionando que concentra a todos los gateways. Pueden haber, por ejemplo, en India, en Tata en India, tenemos 9000 gateways funcionando y después hay redes donde tenemos 300 gateways, 500 gateways, 1000 gateways, hay distintos tamaños de redes. Pero ya no tenemos límite de tamaño porque el network server es totalmente escalable. Está diseñado especialmente para redes grandes. Veamos ahora qué tipos de dispositivos LoRaWAN existen, los End-Device Classes. Fundamentalmente dentro de LoRa existen 3 tipos de dispositivos, clase A, clase B y clase C. Lo que varía de uno a otro es la latencia que tienen estos equipos. Un dispositivo clase A es un dispositivo con comunicaciones bidireccionales que soporta mensajes únicas, o sea que yo voy a transmitir un mensaje que va a estar destinado específicamente a ese dispositivo. Está pensado para comunicaciones donde tengo grandes intervalos de tiempo entre un paquete y otro, y el dispositivo es el que decide cuándo se transmiten los datos. Fíjense en el dibujo que se ve abajo y ustedes pueden ver que en un determinado momento, según el criterio de mi aplicación, el equipo decide prenderse y transmitir. Una vez que transmitió, va a esperar un tiempo Rx de ley 1 y después de ese tiempo va a abrir una ventana de recepción Rx1. Dentro de esa ventana de recepción es el tiempo en el cual el equipo está preparado para recibir paquetes. Esa ventana de recepción se va a abrir nuevamente, se llama Rx2, para dar una segunda opción para poder recibir paquetes. Hablemos ahora sobre los dispositivos clase B. Los dispositivos clase B son también bidireccionales como los A, pero a diferencia de los A, estos reciben un beacon desde el servidor o desde el gateway que los sincroniza para tener una ventana de recepción predeterminada a un intervalo de tiempo. Entonces, esto permite que los tiempos entre recepción y recepción en este tipo de dispositivos sea un tiempo previsible y me permite entonces, tener una latencia menor. Los dispositivos clase B, me permiten entonces tener, como dije recién, una latencia predeterminada y consumen menor energía, porque obviamente están recibiendo la mayor parte del tiempo. El siguiente equipo es el clase C.
El siguiente equipo es el clase C. El equipo clase C soporta comunicaciones bidireccionales, soporta unicast y soporta multicast, pero a diferencia de los equipos A y, C y B, los equipos clase C están la mayor parte del tiempo en la ventana de recepción RX2, o sea, que están esperando un dato del servidor. Por este motivo, si yo tengo, por ejemplo, una aplicación de una luminaria, voy a usar un dispositivo clase C. ¿Por qué? Primero, no tengo problemas de energía, y segundo, necesito que cuando el servidor le manda el comando de encender luminaria, la luminaria se encienda inmediatamente. Por otro lado, si hago una aplicación con un medidor de agua que no tiene energía eléctrica y que usa baterías, voy a utilizar un dispositivo clase A, porque ese dispositivo va a transmitir 1 o 2 veces por día y normalmente no va a tener la necesidad de recibir datos importantes o datos que deban ser recibidos en un periodo corto de tiempo. Hablemos ahora un poco sobre la seguridad dentro de LoRa. La seguridad dentro de LoRa tiene dos capas fundamentales. Una capa es la seguridad en red y otra capa es la seguridad de los datos. La seguridad de red está protegida gracias a la llave Network Session Key, que es una llave AES-128, que encripta el header de datos. Encripta entonces, por ejemplo, el DVI, que sería la dirección de los dispositivos, La seguridad en LoRa está formada por dos llaves. La llave Network Session Key, que encripta los datos de la red, por ejemplo el DVI u otros parámetros de red, y después tenemos otra llave que se llama Application Session Key, que encripta los datos propiamente dichos, por ejemplo la temperatura, la humedad o el nivel de llenado de un tanque de residuos que mide un dispositivo. Esas dos llaves las conocen distintos actores. Por ejemplo, la llave Network Session Key es una llave conocida por el operador de la red, mientras que la llave Application Session Key es solo conocida por el dueño de los dispositivos o el dueño de los datos. Ambas llaves están basadas en el estándar 802.15.4 y usan AES-128. ¿Cómo hacen ahora los dispositivos para obtener estas llaves y cómo hago yo para que un dispositivo aleatorio no se una a mi red sin mi permiso? Eso se hace mediante la activación de los dispositivos o el join a las redes. Para que un dispositivo pueda comunicarse con una red LoRa, primero tiene que estar activado y una vez que el dispositivo se comunica con la red, va a recibir tres parámetros claves. El device address o la dirección, que sería lo equivalente a una dirección IP, va a recibir el network session key que ya hablamos y va a recibir el application session key que también conversamos recién. Ahora, ¿cómo hago para transmitir estos parámetros de manera segura sin que puedan ser snifeados en la red? Entonces vamos a ver en detalle. El device address es un identificador de 32 bits que es único dentro de la red y se envía con cada data frame de datos. Es compartido entre el end device, el network server y el application server, o sea que todos saben cuál es la dirección de cada dispositivo. El Network Session Key, que ya lo vimos antes, es una llave de encriptación de 128 bits, es único para cada dispositivo y es compartido entre el dispositivo final y el Network Server, porque como dijimos antes, si lo recuerdan, estas llaves encriptan el header. Por último, el Application Session Key o AppSKey es también una llave de 128 bits AES y es única por cada dispositivo. Solamente la conocen el dispositivo y el application server y se usa para encriptar los datos que van desde el dispositivo hasta el application server. Ahora, como decíamos antes, yo tengo que hacer el join a la red con cada uno de los dispositivos. Existen fundamentalmente dos formas de activación de los dispositivos. La primera es OTA o Over the Air Activation, y la segunda es activación por personalización o ABP. Veamos entonces la primera. Para la primera forma, que es la más común y la recomendada, lo que hace el dispositivo es transmitir un comando especial que se llama Join Request. Dentro de ese comando va a transmitir su
su DBUI, que sería lo equivalente a una MAC address y que es única por cada dispositivo, va a transmitir un identificador de aplicación que indica cuál es la aplicación con la cual el dispositivo se quiere comunicar y va a transmitir una llave específica que tiene que se llama Application Key, que no es el Application Session Key, sino que es una llave Application Key cargada en fábrica en el dispositivo. Entonces, lo que va a hacer el equipo es, con esa llave Application Key, transmitir el identificador y el DBUI encriptados hacia el servidor. Cuando el servidor recibe esos datos y decide aceptar el dispositivo en la red, le va a enviar un mensaje encriptado con la llave Application Key que contiene ciertos datos como, obviamente, el Device Address, el Network Session Key y el Application Session Key. El dispositivo puede entonces, desde ese mensaje, reconstruir los datos pertinentes y a partir de ese momento va a estar unido a la red formalmente. En el caso de la activación por personalización, los tres parámetros, Device Address, Network Session Key y Application Session Key, son precargados en el dispositivo durante la etapa de manufactura. Este tipo de activaciones no es recomendada porque si una persona accede a esa información va a tener acceso directo a nuestra red. Veamos entonces ahora el ejemplo de comunicaciones de un dispositivo clase A para entender mejor cómo es la dinámica de los paquetes y cuál es la circulación que tienen los paquetes dentro de la red. Para eso primero tenemos que identificar dos tipos diferentes de paquetes. Paquetes uplink, que son los que van desde el dispositivo hacia el application server, y paquetes downlink, que son los que van desde el application server o del network server hacia el dispositivo, o los paquetes de bajada. Entonces, veamos cómo es un mensaje sin confirmación de un dispositivo clase A. Entonces, el dispositivo, en este caso es un medidor de energía, transmite un dato. Ese dato es recibido por todos los gateways que están dentro del área de cobertura. En este caso, como hay poca cobertura, solamente un gateway va a recibir el dato, que es el gateway superior de la imagen. Ese gateway, una vez que recibe el dato, se lo va a enviar al network server. El network server va a tomar ese dato, lo va a verificar que las llaves correspondan y una vez que lo haya validado lo va a transmitir al application server correspondiente. Si se fijan van a ver que el application server tiene el mismo icono del medidor de energía porque justamente es el application server que estaba destinado a ese producto. Entonces, a partir de ese momento, el Application Server va a disponibilizar los datos y los va a poner, por ejemplo, en un gráfico, en un indicador, o va a dar una alarma si fuera necesario. Ahora, hay otro tipo de mensajes que son mensajes con confirmación. O sea, el dispositivo transmite un mensaje y recibe la confirmación de que ese dato fue efectivamente recibido. Para hacer eso, el dispositivo, en este caso es una máquina de vending, va a transmitir el dato que va a ser recibido casualmente por dos gateways. Esos dos gateways, así como reciben el dato, lo van a encapsular en un paquete IP y lo van a transmitir duplicado al network server. El network server va a recibir los dos datos, va a registrar los dos datos, pero solamente va a determinar uno de ellos como el dato válido. Ese dato válido, que va a ser el que tenga mayor RSSI, que haya sido transmitido en menor tiempo y algunas otras variables, va a ser transmitido al application server, que obviamente es la máquina de vending, que es el que pueden ver debajo de la imagen. Ese dato va a ser transmitido al application server, el application server lo va a reconocer y va a decirle al servidor que el dato fue recibido. Ese servidor va a tomar ese acknowledge, lo va a transmitir a través de uno de los gateways que lo había recibido, el que él determinó que era el gateway principal, y ese gateway va a transmitir el acknowledge al server, al dispositivo, dentro de las dos ventanas de recepción que habíamos visto antes, RX1 o RX2. Veamos ahora qué sucede en el caso de que un application server tenga un dato para darle a un dispositivo, pero el dispositivo, por ejemplo, no esté activo en ese momento. Veamos entonces el caso de un sensor, veamos entonces el caso de un detector de humo. El detector de humo funciona con batería, por lo cual normalmente vamos a ver que está durmiendo y está esperando despertarse para transmitir. Por el otro lado, del lado derecho de la pantalla, pueden ver que tengo en la aplicación un dato listo para ser enviado, pero como sé que el dispositivo está dormido, no lo envío.
¿Qué sucede? En un determinado momento, el sensor de humo se va a prender y va a transmitir un dato hacia uno de los gateways que estén dentro del área de cobertura. Esos gateways van a retransmitir el dato al network server nuevamente, el network server al application server, y en ese momento el application server va a decir, un momento, yo tengo un dato para enviar al dispositivo, y le va a enviar ese dato al network server, que se lo va a mandar al gateway, que se lo va a mandar al dispositivo. Y a partir de ese momento, dentro de la ventana RX1 o RX2, el dispositivo va a haber recibido el dato correspondiente. Hablemos ahora, por último, dentro de esta sección, sobre el Adaptive Data Rate. Antes habíamos visto que tenemos distintos data rates dentro de la red, desde 0 hasta data rate 4. El Adaptive Data Rate es una característica de las redes LoRa que me permite justamente adaptar el data rate a cómo está configurada mi red. Así, por ejemplo, un dispositivo que está lejos de un gateway, la red le va a pedir que transmita con data rate 0, que es el data rate menos eficiente en cuanto a velocidad y consumo de energía. Mientras que un dispositivo que está cerca del gateway, la red le va a pedir que transmita con data rate 4, que es un data rate más eficiente en cuanto a velocidad y a consumo de energía. Todo este algoritmo corre dentro del network server y sirve para optimizar la red, para que el tiempo en el aire de los diferentes paquetes sea el más óptimo posible. Es muy importante tener esta función activada porque esta función lo que permite es que se distribuyan los data rates en todos los dispositivos de la red. Y si los dispositivos tienen una buena distribución de data rates, esto incrementa la capacidad de la red. Hablemos un poco ahora sobre los distintos módulos que puedo usar para comunicarme a las redes LoRa. El primer módulo que salió de Microchip para redes LoRa es el RN2903, que ya está en el mercado hace alrededor de 6 años. Este dispositivo fue originalmente lanzado en la frecuencia americana, en la 915 MHz, pero ya existe una versión que les comenté antes, que es el que termina en SA103, que es para la banda australiana. Este dispositivo es muy interesante porque es un dispositivo que tiene una potencia de 20 dB y un muy bajo consumo en modo sleep. El módulo está totalmente integrado, soporta comandos ASCII para conectarse a la red vía el módulo UART y tiene un módulo de actualización de firmware a través de la UART. El micro y el cristal están incluidos dentro del módulo y cada módulo tiene un identificador de red o DVI incluido dentro del mismo. Si miramos el diagrama en red, podemos ver que yo me comunico con el módulo a través de un procesador externo, a través de la UART, y a través de esa UART entro a la interfaz de comandos del módulo. Esa interfaz de comandos se comunica ya sea con los GPIO del módulo o con la stack de LoRaWAN. La stack de LoRaWAN, por otro lado, tiene comunicaciones I²C con la E²PROM que tiene los identificadores, tiene comunicaciones con un reloj de tiempo real y tiene comunicaciones vía SPI con la radio LoRa. Ya sea para desarrollar aplicaciones o para testear el módulo RN2903, les recomiendo considerar el uso de la placa ESA IoT. La placa ESA IoT es una placa Arduino compatible que tiene un SAM de 21, un módulo Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN y además una memoria de cuadrado RAM. Esta placa está disponible en Electrónica Lemón y hoy la vamos a ofrecer a un precio promocional que próximamente les vamos a comentar. Tenemos también el nuevo módulo basado en el chip de Microchip SAM-R34, que es un System on a Chip. Este chip hemos trabajado junto a Electrónica Lemon para integrarlo en un módulo para que sea más fácil de utilizar. El chip SAM-R34 es un System on a Chip, como he mencionado, que incluye un procesador Cortex M0 de ultra bajo consumo, incluye una memoria de hasta 256 KB de flash y 40 KB de RAM, incluye varios periféricos, entre los cuales hay un conversor analógico digital, un puerto USB opcional en el SAM-R34 y varios puertos series que pueden ser usados por el usuario. Además, tiene una radio SX1276 incluida en el chip, lo que le da las características de LoRa. Para utilizar el módulo se necesita la librería LoRaWAN. Pueden usar la librería que está disponible en la página de Embed o pueden usar la librería ya certificada que Microchip otorga sin costo a los clientes que usan el SAM-R34. Esta librería incluye el MAC de LoRa, soporta clase A, clase C y soporta todas las bandas de frecuencia regional que existen en la modulación LoRa.
Con respecto a la promoción que les mencioné antes, estamos ofreciendo la placa ESA-IoT que ven en la derecha de su pantalla con un 30% de descuento hasta fin de diciembre. La placa Carrier para el ESAM R34, el nuevo módulo, la estamos ofreciendo con un 20% de descuento. Y por último, para aquellos que necesitan armar su red LoRa, estamos ofreciendo gateways de Kerlink, un gateway de 8 canales de 915 MHz, con un 30% de descuento. Sigamos ahora con tips and tricks para utilizar el LoRaWAN. La primera pregunta es si puedo hacer firmware upgrades con LoRa, y la respuesta es que sí, se puede. No hay ningún problema y hay pruebas ya hechas y hay un estándar definido por la alianza para este tipo de funciones. Si bien el ancho de banda es pequeño, es totalmente viable realizarlo. La forma de hacer esto es que el módulo o el equipo en cuestión al cual necesito actualizar el firmware va a pasar a clase C con multicast. Entonces, cuando yo haga el upgrade de firmware, voy a estar haciendo el upgrade de firmware a todos los módulos a la vez o a todos los dispositivos a la vez. Hay un estándar dentro de la alianza LoRa que pueden bajar y que explica cómo es la implementación exactamente. Hay servidores como por ejemplo Orbiwise que ya incorporan el módulo de actualización de firmware que se encarga de que cuando ustedes suben el firmware vaya descargando los pequeños pedazos de ese firmware a cada uno de los módulos. Luego el módulo tiene que verificar si todo lo que recibió está completo y si no está completo existe una negociación que se hace con el servidor para bajar los pedazos que falten. La siguiente pregunta es ¿qué versión de LoRaWAN debo utilizar? En el caso del módulo RN2903 recomendamos usar la versión 1.02 de LoRa, revisión A. Esa versión es la que tiene un dwelling time, que ya lo habíamos visto antes, menor a 400 milisegundos, que es lo que se pide en la Argentina. Si por alguna casualidad llegan a utilizar un módulo diferente que tenga una revisión B o posterior de LoRa, esos módulos van a tener un dwelling time mayor a 400 milisegundos, con lo cual en el servidor que ustedes estén usando tiene que estar configurado para que no se use el spreading factor 12. Una pregunta muy habitual es ¿cuántos bytes puedo transmitir dentro de LoRa? Lo que les recomiendo es directamente bajarse la especificación de la página de la alianza y ahí van a ver dentro de la sección regional, particularmente la banda AU 915-928, que el rango de los datos que se pueden transmitir en la banda esta van desde 11 bytes con data rate 0 hasta 242 bytes con data rate 4. Cabe destacar que de esos bytes es necesario descontar algunas veces los comandos MAC que el módulo le está enviando al servidor. Por ejemplo, el servidor envía un comando con confirmación al módulo y el módulo tiene pendiente una respuesta. Esa respuesta que el módulo debe enviar al servidor ocupa espacio que es descontado de los 11 o 242 bytes que voy a enviar en el próximo mensaje. Otra pregunta muy habitual es ¿qué capacidad tiene un gateway? O sea, ¿cuántos dispositivos le puedo conectar a un gateway o cuántos mensajes puede recibir un gateway? Bueno, la respuesta a esta está condicionada. Lo primero que hay que entender es que un gateway no tiene limitación en cuanto a los dispositivos a los que se puede conectar, porque no existe un apareamiento directo entre un gateway y un dispositivo. Entonces, un dispositivo transmite y todos los gateways que estén asociados pueden recibir ese dato. Un ejemplo muy práctico, yo tengo un equipo aquí en Buenos Aires, transmito a mis gateways y mis gateways reciben los datos. Si yo agarro ese mismo equipo, me subo a un avión y me bajo en la ciudad de Salta, en Salta hay gateways de LoRa y esos gateways van a seguir recibiendo mi dispositivo sin siquiera tener que hacer ninguna nueva negociación, porque el dispositivo ya va a estar unido a la red y cualquier gateway de la red va a recibir indistintamente los paquetes. Entonces, volviendo a la pregunta de qué capacidad tiene un gateway, vamos a tomar algunos parámetros base. Vamos a asumir un gateway de 8 canales, una trama de 10 bytes y data rates diferentes y balanceados en la red, que era lo que les habíamos comentado antes respecto de la Adaptive Data Rate. Entonces, un gateway con esas características y dentro de esas condiciones de funcionamiento tiene una capacidad de 700.000 paquetes por día. Las redes profesionales, como lo es la red de IEP, tiene desplegados hoy gateways de 16 canales,
con lo cual ellos pueden recibir 1.400.000 paquetes por día por cada gateway. Respecto de los canales que voy a usar, los canales los elige el operador de la red. La selección de los canales depende de qué nivel de ruido hay en esa banda de frecuencia. Entonces ustedes en realidad no saben de movida cuáles son los canales en los que va a operar la red. Existe una forma de resolver eso que está previsto en el estándar de la alianza, y es que cuando el equipo hace un join a la red, ese join lo haga dentro de los 64 canales. Cuando el equipo finalmente le pega a uno de los canales entre los que está operando la red va a aceptar la conexión y le va a transferir mediante uno de los comandos MAC cuáles son los canales en los que tiene que operar. Esto es muy importante porque la red puede dinámicamente y ante ciertas circunstancias del espectro cambiar la operatoria de canales y el equipo se va a mover a esa nueva operatoria. Veamos ahora algunos de los problemas más habituales que uno se encuentra cuando está trabajando con LoRa. Join denied es uno de los mensajes comunes que se pueden recibir cuando se está empezando a trabajar con LoRa, y las razones por las cuales esto puede pasar es que no haya cobertura, por ejemplo porque el gateway está muy lejos o porque el gateway directamente está offline. Puede ser que el módulo no esté dado de alta en la red. Recuerden que ustedes tienen que dar de alta cada módulo en la red antes de poder unirse. También puede ser que no se haya seleccionado la versión correcta de LoRaWAN dentro del network server. Esto sucede cuando, por ejemplo, ustedes seleccionan un módulo como versión 1.02 revisión B, pero el módulo es revisión A. Entonces ese módulo no se va a poder conectar satisfactoriamente en la red. Un problema común es que hay que mandar el MAC join accept, o sea, el comando que pide unirse a la red, varias veces. ¿A qué se debe esto? Si ustedes recuerdan, un par de slides antes habíamos visto que cada módulo intenta conectarse en los 64 canales, pero la red opera en 16. Entonces, no siempre cuando yo transmita el comando de petición para unirme a la red, lo voy a estar transmitiendo en uno de los canales que la red está esperando recibirlos. Entonces, si yo tengo activados los canales, digamos, del 1 al 8, pero transmito en el canal 15, ese mensaje no va a ser recibido por la red. Y el módulo me va a decir join denied. Entonces voy a tener que seguir transmitiendo los pedidos los join requests a la red, y eventualmente cuando le pegue a alguno de los canales del 0 al 8, la red me va a aceptar. Otro mensaje muy común es el invalid data length. Invalid data length significa que el dato que estoy tratando de enviar en un paquete es demasiado grande y no cabe en el buffer de transmisión. El motivo más común es que simplemente es eso. Estoy transmitiendo un mensaje muy grande porque no me fijé cuál era el data rate. Si ustedes me recuerdan, un par de slides anteriores, les había mostrado que cada data rate tiene una cantidad de bytes máximos para transmitir. Y otra de las cosas que puede suceder es que no estén considerando que dentro del paquete puede haber comandos MAC que estén intentando ser respondidos. Otro error común es MAC error. Normalmente está relacionado con algún comando MAC mal enviado por el servidor. En caso de que la falla se repite, conviene reiniciar directamente el módulo. Hablemos ahora sobre los mensajes recibidos y sobre la calidad de servicio dentro de una red LoRa. Existe un parámetro en el servidor que se llama Frame Error Rate, o FER. El Frame Error Rate es la cantidad de mensajes que se pierden. Por ejemplo, si yo pierdo 1 de cada 100 mensajes, el Frame Error Rate es el 1%. Mientras que si pierdo 20 de cada 100 mensajes, el Frame Error Rate es justamente del 20%. El valor ideal del Frame Error Rate es de 10%, o menor al 10%, mejor dicho. Eso es un valor aceptable que contempla ciertas cosas como el ruido que puede haber en la banda de frecuencia, que es una banda ISM, que es una banda compartida con otros dispositivos, y contempla también las colisiones que puede llegar a haber entre los distintos dispositivos de mi red. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo coloco un gateway en una ciudad densa, el valor real que obtengo del FER es del 66%, mientras que si pongo 3 gateways en una ciudad densa, el valor es del 3,5%. Esos son un poco los valores reales en las pruebas que hemos realizado. Entonces, expliquemos un poco cómo sucede esto. Cuando uno habla de una red LoRa, piensa en una condición ideal en la que dice, bueno, voy a poner el gateway a 50 metros de altura y voy a tener un radio de cobertura de 5 a 15 kilómetros y voy a tener mis dispositivos ahí adentro.
Si yo realizo un setup de ese estilo, efectivamente voy a tener un FER del 0% y no hay ningún problema. Lo que pasa es que uno olvida que el gateway en realidad no lo pude poner a 50 metros, sino que bueno, lo puse en una terraza que estaba a 20 metros y eso ya me baja un poco la cobertura. Además de eso, olvidé que entre los dispositivos y el gateway tengo básicamente una ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le pongo una ciudad en el medio a los dispositivos y al gateway, empiezo a tener un frame error rate que es diferente al 0% y llega al 60% o inclusive más, dependiendo de la densidad de la ciudad de la que estoy hablando. El motivo por el cual este frame error rate es tan alto es debido a una característica de la banda ISM que es el multipath. O sea que un mensaje no va por un único camino cuando va desde el gateway hasta el dispositivo o al revés también, sino que va rebotando en los distintos obstáculos que hay en medio. Ahora, ese rebote no es siempre el mismo, varía según la humedad, la temperatura, cuál es el obstáculo. Entonces, el camino que puede tomar un mensaje es distinto una u otra vez. Entonces, puede suceder que un dispositivo directamente no tenga conexión o que reciba un paquete cada 5 o un paquete cada 2 o cualquier otra condición. La forma de resolver esto es bastante sencilla, implica un costo agregado, pero es muy sencillo de resolver. Lo que se hace es, imaginemos que yo tengo una ciudad con una cantidad de equipos disponibles para conectar, entonces voy a colocar un gateway. Como verán en esta imagen, ya se imaginan un poco hacia dónde va la solución. Yo pongo un gateway y cubro una cantidad de dispositivos, después voy a poner otro gateway que va a duplicar la cobertura en ciertos dispositivos y después voy a agregarme otro gateway más que va a agregar aún más cobertura. Entonces, cuando ese mensaje por multipath no llegue a un gateway, es muy probable que sí llegue hacia el otro, porque las antenas son omnidireccionales, entonces los mensajes son transmitidos hacia todos los sentidos. Esto es lo que permite que bajemos el frame error rate del 60-66% a un 3,5% como les expliqué al principio de estos slides. Conversemos ahora un poco sobre gateways, network server y dispositivos, yendo un poco a un nivel más macro y alejándonos de la especificación de LoRa en particular. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es y cómo funciona un gateway, cómo se configura el gateway, qué es particularmente un dispositivo LoRa y algunas otras cosas muy interesantes. Entonces, ¿cómo es un gateway? Esto es obviamente un 3D, pero pueden ver que un gateway, en este caso es un gateway Kerlink, WIRNet y BTS, tiene básicamente tres tipos de módulos. Tiene un CPU, que es lo que tiene el procesador central y además el GPS. Después puede tener opcionalmente un módulo LTE, que es un módulo de comunicaciones celulares, y después puede tener uno o más, en este caso hasta 4, módulos de LoRa, cada uno de 16 canales en esta implementación. Acá pueden ver una foto real de cómo es el gateway. En este caso pueden ver que tiene el CPU, que es el que está más hacia la izquierda de la imagen, que tiene los dos puertos Ethernet. Luego le siguen los 4 módulos de LoRa, que están los 4 conectados a una sola salida de antena. Entonces, en este caso particular, los 4 módulos se conectan en una sola antena omnidireccional. Aunque es posible también poner antenas sectoriales o hacer diversidad de antenas. Y al final de todo existe un módulo celular que, si ustedes ven un poco ahí debajo del cable, se ve la ranura por la cual se puede insertar la SIM card. Del lado derecho de la pantalla pueden ver otro tipo de gateway outdoor o macro, que es una nueva versión de los gateways de Kerlink, que es un gateway de 8 canales con conectividad celular y todas las antenas, incluyendo la de LoRa, incluida dentro de la unidad. Estos gateways, para que tengan una idea, arrancan alrededor de los $850. Estos precios que yo les estoy mencionando son precios puestos en Argentina. Existen otro tipo de gateways que son los gateways indoor o micro, porque yo pongo una antena externa y esa antena a lo mejor no tiene buena cobertura dentro de un edificio. Entonces, cuando necesito llevar cobertura a un edificio o cuando necesito desplegar pequeñas redes en fábricas o mismo en edificios, uso gateways indoor. Acá pueden ver varios modelos diferentes de gateways indoor, todos de 8 canales, con diferentes prestaciones. El de Kerlink, por ejemplo, tiene un Secure Core muy interesante para poner las llaves de seguridad, mientras que otros, como por ejemplo el que está en el centro de la pantalla, el más grande, tiene un access point de Wi-Fi.
Después hay otros el más pequeño que está enchufado en un tomacorriente, que es un gateway de 8 canales con un backhaul de Wi-Fi, o el módulo que tiene la antena negra, que es un gateway de 8 canales que parece un access point de Wi-Fi. ¿Qué es lo que hace un gateway? Un gateway básicamente toma paquetes LoRa y los transmite al servidor. Tiene fundamentalmente tres módulos: el módulo de CPU, que vemos a la izquierda de la pantalla, que normalmente tiene Ethernet o Wi-Fi o celular o algún tipo de conectividad. Tiene, en el caso de los gateways de exterior, tiene un GPS para saber en dónde está ubicado el gateway. Después tiene el módulo de LoRa, que incluye un módulo de preamplificación y filtrado. En el caso de los gateways Kerlink, que recomendamos usar en Sudamérica, incluimos también un filtro que filtra todas las bandas, todas las frecuencias hasta los 915 MHz para rechazar las transmisiones que se hacen dentro de la banda celular que opera por debajo de los 915. Y por último, opcionalmente, pueden tener los gateways también un módulo celular. Ahora, este gateway es básicamente una computadora, tiene inclusive un Linux, pero no realiza ninguna acción cuando uno lo compra. Cuando uno lo compra es simplemente una computadora que bootea, tiene un packet forwarder básico, pero no está apuntado a ningún servidor. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cargarle un firmware específico que va a conectar ese gateway a un servidor. Ese gateway va a estar conectado, en el caso de OrbiWise, a dos partes del servidor. En primer lugar, al network server, que es lo que particularmente se encarga de LoRa, y además va a estar conectado a un servidor de operación y mantenimiento, que es un servidor que, a través de ese firmware específico que cargué en el gateway, puede hacer el monitoreo y el mantenimiento de los distintos gateways. Así yo, por ejemplo, puedo actualizar el firmware de los gateways remotamente, ver si la puerta de algún gateway se abrió, si por casualidad no está recibiendo la señal de la antena de GPS, si han desconectado la antena de LoRa, y una condición muy importante de otras fallas, como falla de energía, falla de conectividad y algunas otras cosas. El network server, cuando uno dice network server, el network server de LoRa en realidad es gratis. Uno puede ir a la página, por ejemplo, LoRaServer.io y descargar un LoRa server, pero eso es simplemente el network server, que es la parte que acá pueden ver rodeada de azul. Un network server profesional, como es el caso de OrbiWise, incluye muchas más funcionalidades, como por ejemplo servicios de geolocalización, el manejo de usuarios, alta y baja de los distintos dispositivos, en los upgrades de firmware de los gateways, procesos batch para hacer mantenimiento de los gateways, alarmas, mensajes por SMS. Entonces, como ven en este esquema, hay varios bloques que componen el network server. Uno de los más importantes que personalmente uso es el de estadísticas y trace, porque es un módulo que me permite ver qué es lo que está sucediendo a bajo nivel dentro de la red. Entonces, con eso puedo diagnosticar cuando hay una falla cuál es el problema. Si el problema es el dispositivo, si lo que pasa es que está mal configurada la versión de firmware del dispositivo, si lo que pasa es que el gateway está mal configurado. Se puede ver en detalle cada una de las cosas. Para poder cargar ese firmware dentro de los gateways y para poder hacer el provisioning en general de los gateways, hay tres pasos. El primer paso es la instalación del firmware, el segundo es la autorización y el tercero es la configuración. Para grabar el firmware les quiero mostrar cómo se hace para que vean que es algo relativamente sencillo. Nosotros les damos un firmware, OrbiWise les da un firmware que lo pueden cargar a mano vía SSH o cargándolo en un pendrive e insertándolo en el gateway. Si lo hacen a mano, nosotros soportamos una variedad muy grande de gateways, no solo Kerlink, sino también Browan, Multitech, Cisco, gateways estándar, el gateway de Microchip y casi cualquier otro gateway estándar que haya en el mercado lo podemos soportar, y si no lo soportamos se desarrolla el firmware específico. Para cargar, por ejemplo, un gateway de Kerlink, el procedimiento es muy sencillo. Lo primero es loguearse en el gateway vía SSH, después entrar en un directorio específico, abrir el firewall del gateway para descargar el firmware, que lo van a descargar desde nuestro servidor. Una vez que lo descargan, se hace la extracción de ese firmware, se hace el boot y listo. Cuando el gateway arranca, automáticamente ejecuta ese firmware que se descargó y va a intentar conectarse con el servidor.
Obviamente el servidor no va a aceptar esa conexión, porque si no cualquiera podría descargar el firmware y conectarse a nuestra red. Entonces hay que ir manualmente o previamente en un proceso batch y autorizar a los gateways que yo voy a querer conectar a la red. En este caso se ve cómo se está autorizando a un gateway específico. Una vez que el gateway está autorizado dentro de la red de Orbitwise, es necesario ir a cada uno de los gateways o de vuelta realizando un proceso batch y configurar cada uno de los gateways con los canales en los que yo voy a operar. En este caso pueden ver que el gateway no tiene ninguna configuración, están todos los canales desparramados por ahí, y lo que yo voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, que voy a trabajar en los 8 primeros canales, en los 16 primeros canales o en alguna configuración de canal específica. Opciones de red. Conversemos ahora sobre los distintos tipos de redes que existen, las cuales comprenden las redes públicas, las privadas y las mixtas. Cuando hablamos de redes públicas de LoRaWAN, hablamos de IEP. La empresa IEP ha estado desplegando red en las principales ciudades de Sudamérica por los últimos 3 a 4 años, convirtiéndose en uno de los más importantes operadores de la región. IEP es parte del grupo Inversiones Cóndor, que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones. IEP provee servicios de conectividad LoRa para cualquier tamaño de usuario, desde un dispositivo hasta miles de ellos en múltiples ubicaciones. Para saber más sobre IEP pueden ingresar a www.iep.com.ar o escribir un correo a hola@iep.com.ar. Para aquellos casos en los que una red pública no sea viable, ya sea porque necesito conectar cientos de miles de equipos, porque quiero ser operador o simplemente porque quiero mi propia red, Orbitwise ofrece licencias de su network server en 3 modalidades fundamentales. La opción de nube compartida o Shared Cloud contempla que el usuario se sume a una instancia del servidor que es compartida por múltiples usuarios en diferentes locaciones. Si bien los recursos del servicio general son compartidos, cada usuario funciona como una instancia aislada y, salvo que se desee expresamente, no se comparte el tráfico ni los gateways con otros usuarios. Cuando no se desean compartir los recursos, por ejemplo porque quiero operar mi propia red, es posible instalar en cualquier nube comercial como IBM Cloud, AWS, Azure o Google Cloud una instancia de uso exclusivo. En este tipo de opciones se obtiene un poco más de flexibilidad en cuanto a las posibilidades de implementación y se tiene un servicio de soporte dedicado al usuario. Por último, existen aplicaciones destinadas a gobiernos, entidades públicas, aeropuertos o simplemente empresas que no quieren que sus datos estén en la nube. En esos casos, la opción viable es la instalación de una licencia Orbitwise on-premises, es decir, instalada en un servidor o data center propio. Si bien la implementación de esta opción es un poco más costosa, permite disminuir los costos de operación en casos donde el cliente ya cuenta con un data center propio. Casi terminando con esta sección, existe en Argentina la posibilidad para miembros de la Cámara Argentina de Internet, también conocida como CABACE, de sumarse a la instancia compartida que ellos tienen implementada. Esta instancia prevé algunos descuentos para los socios y fue implementada como una iniciativa del Marketplace de IoT de la Cámara. Para obtener más información al respecto, por cualquiera de estas modalidades, pueden contactarse directamente conmigo para ayudarles. Por último, pueden ver aquí una pequeña comparación entre todas las modalidades mencionadas. Pueden observar que la opción de IEP o una red pública es a menudo la opción más competitiva y rápida de implementar, junto a la oferta de CABACE. Por otro lado, las opciones de server dedicados o compartidos, ya sean on-premises o cloud, son una opción para redes grandes y con fines específicos. Hacia la izquierda tienen también la comparación con las opciones de servidores incluidos en el gateway que vimos antes, donde pueden observar que estas están fundamentalmente destinadas a redes pequeñas. Llegando ya al final de nuestra presentación del día de hoy, les agradezco por haber compartido esta hora y pico conmigo, cerveza y picada mediante. Vamos a ver algunos dispositivos que existen hoy en el mercado. Los equipos que veremos son solo a título informativo y si necesitan algún equipo específico no dejen de contactarme. Polysense tiene una línea de productos con múltiples opciones y modelos que se dividen fundamentalmente en dos.
los equipos medidores de gases, que miden gases como dióxido de carbono, amoníaco, metano, hidrógeno, oxígeno, ozono, entre otros, y los equipos de medición general, que trabajan midiendo otras variables, como las que ven en el recuadro verde: temperatura, presión atmosférica, sensores de movimiento, de aceleración, de inclinación o de sonido. Todos los equipos son LoRa compatibles y funcionan con alimentación externa de 12 volt o una batería interna. El primer caso de uso que vamos a ver es el de un sensor para una cinta transportadora en una mina, donde se mide la corriente del motor que mueve la cinta, las vibraciones de la misma y la temperatura en algunos puntos críticos. Con esta información es posible hacer mantenimiento preventivo de la cinta, evitando las paradas sorpresivas que implican un costo muy elevado. Otro aspecto a considerar es que una vez que se ingresa con la tecnología LoRa dentro de una fábrica o un edificio, es posible ir agregando luego más servicios a ese mismo gateway, ya que, como dijimos antes, el gateway no tiene cantidad límite de dispositivos. Otro ejemplo es la colocación de un CPU LoRa base junto a un sensor de desplazamiento que mide el movimiento en el orden de las decenas de milímetros de objetos. En la imagen que está en pantalla pueden ver el equipo siendo instalado para medir una estructura de un edificio, aunque también es posible medir otras estructuras como puentes o movimientos de suelos para la predicción de aludes. Otro ejemplo implementado es usando el sensor angular incorporado en el equipo, que monitorea el ángulo del mismo con una precisión de 1/100 de grado. Al igual que el sensor anterior, puede ser utilizado en cualquier tipo de estructura. Para agricultura hay un sinfín de aplicaciones, desde caravanas de ganado y monitores de crecimiento de pasturas hasta estaciones meteorológicas como la de la imagen en pantalla. Esta estación en particular mide velocidad y dirección del viento, lluvia acumulada, índice de radiación UV, humedad del suelo, temperatura, humedad y presión atmosférica. Dentro de la marca Browan que trabajamos, también tiene muchos sensores interesantes. En este caso pueden ver en pantalla un sensor destinado a monitorear la apertura de las tapas de alcantarillado. Este equipo se coloca en el interior de la tapa y nos avisa cuando la misma fue abierta, midiendo su inclinación, lo que ayuda a disminuir las incidencias de robo de cables de cobre. Este equipo que ven en pantalla ahora es un rastreador GPS, opera con baterías internas y nos avisa cuando el equipo comienza a moverse o se detiene. También es posible saber el camino recorrido por el equipo, aunque eso impacta negativamente en la duración de las baterías. Existen un sinnúmero de aplicaciones para este dispositivo, pero las más habituales son el seguimiento de activos como baños, químicos, herramientas o maquinaria de construcción. Dentro de Browan existe una familia de equipos llamada Tabs, que está diseñada para aplicaciones de Smart Home o edificios inteligentes. El equipo en pantalla opera con baterías y detecta la apertura de puertas y ventanas mediante el sensor magnético que se observa en la foto. Otro equipo interesante es el de monitoreo de calidad de aire, que mide temperatura, humedad y VOC, o compuestos orgánicos volátiles, que son los diferentes elementos que resultan nocivos para la salud de los humanos. Terminando ya con esta sección y terminando con la presentación del día de hoy, tenemos un sensor PIR o sensor de movimiento infrarrojo, que detecta el movimiento de personas. Es útil para aplicaciones de seguridad, monitoreando habitaciones, grandes gabinetes eléctricos o incluso data centers. Al igual que en los equipos anteriores, el sensor PIR opera con baterías internas y tiene una duración aproximada de 2 a 3 años, dependiendo de la forma de uso que se le dé al equipo.